Saludos desde Washington. En esta edición de Cara a Cara vamos a conversar con Medea Benjamin, activista estadounidense, fundadora de la organización Code Pink, nominada a recibir el Premio Nobel de la Paz el año 2005. Ella es activista y nos ha recibido en su domicilio. Muchísimas gracias, Medea. Quisiéramos un poquito conversar contigo y conocer más en detalle acerca de tu actividad. ¿Cómo te involucras dentro del activismo? Bueno, yo casi toda mi vida, desde que tuve como 16 años y en esa época estaba la guerra de Vietnam, yo empecé a luchar contra la guerra y durante todos estos años yo sigo pensando que hay mejor formas de resolver conflictos y que hay que buscar estas formas y cuando el gobierno está metido en actividades que no nos parece bien, tenemos que ser activistas y tratar de cambiar la política. Los últimos 10 años, desde el momento en que empieza una guerra en Medio Oriente, en Irak, la invasión a Afganistán, Medea se pone al frente de la administración Bush, diciéndole que la guerra no es el camino para resolver los conflictos. Inmediatamente recibe respuestas por parte de la administración Bush. ¿Cómo se siente Medea después de un efecto inmediato que recibe apenas culmina la creación de Code Pink? El fin era evitar una guerra, sobre todo la guerra de Irak, y en eso no tuvimos éxito, y eso me duele mucho ver lo que ha pasado en Irak, tanta miseria, tantos muertos, pero por otro lado me siento bien como ciudadano, que he creado junto con muchos amigos una organización que ha sido siempre confrontando nuestro gobierno, siempre gritando en voz alta y que el gobierno ha tenido que responder porque realmente en esa época, sobre todo en la época de Bush, éramos muchos y muy activos. Dentro de los logros más importantes que usted pueda contar como activista, ¿cuáles serían estos? Siempre pensamos que era importante ir directamente y conocer a la gente en los países en los cuales nuestro gobierno han tenido malas relaciones y que han nominado a esta gente nuestros enemigos. Por ejemplo, fuimos a Irak antes de la invasión, hemos ido varias veces a Irán, hemos llevado delegaciones a Afganistán, a Pakistán, a Palestina y tenemos relaciones con grupos allá que han durado durante estos 10 años y yo pienso que eso es imprescindible, tener esos contactos directos. Hemos dado posibilidades a miles de personas a encontrar su voz, gente que pensaba que solo podía quejarse en su casa, pero ahora ven que pueden salir de la casa, pueden ir a las oficinas de sus congresistas, pueden escribir, pueden hablar con la prensa. Eso es un logro, tener un grupo ya bastante grande de personas que tienen ese sentido de poder, de confrontar cosas que ven que el gobierno hace mal. Hasta ahora hemos podido evitar unas guerras, por ejemplo, con Irán, y seguimos presionando a nuestro gobierno de no ir a una guerra con Irán. Hemos también llevado mucha ayuda, tanto medicina como otro tipo de ayuda humanitaria a grupos en Irak, en Afganistán, en Gaza. Hemos ido como 10 veces a Gaza, siempre llevando cosas para la gente allá. Esos son algunos de los logros que yo diría. Medea, ¿qué ocurre con el gobierno estadounidense que necesita estar siempre involucrado en conflictos bélicos más allá de las fronteras? Háblese de Afganistán en su momento, Irak, nuevos frentes de conflicto con drones. ¿Qué es lo que ocurre con el gobierno de Estados Unidos? Estamos en los Estados Unidos viviendo en un imperio. En este imperio hay fuerzas que sacan beneficios de guerra. Por ejemplo, las cooperaciones que hacen los armamentos,
Hay también mucha gente dentro del Pentágono que toda su carrera ha sido haciendo guerra. Um, y yo creo que hay una mentalidad en este país de que somos el país más grande del mundo, que tenemos el derecho, por ser americanos, de imponer nuestros intereses antes de los intereses de otros pueblos. Tenemos derecho de tener los recursos de otros países, por ejemplo, el petróleo. Es un sentido de derecho por ser grande y poderoso y rico. Ese derecho que por ser grande y rico está también apoyado por la ciudadanía estadounidense o los norteamericanos están durmiendo ante lo que su gobierno hace alrededor del mundo. Yo creo que desde el 11 de septiembre el gobierno tanto de Bush como de Obama ha utilizado el miedo del pueblo para decir que tenemos que hacer todo eso para proteger nuestra gente aquí en los Estados Unidos. También yo creo que mucha gente tiene otros intereses que son más importantes para ellos. Por ejemplo, ahora la crisis económica. Están pensando más en tener un trabajo, poder seguir pagando para sus casas, pagar la educación de sus hijos. Lo que no entiendan es la relación que existe entre el dinero tan grande que estamos invirtiendo en el Pentágono para hacer guerras y la crisis económica que tenemos aquí. Por eso es importante tratar de educar el pueblo y mostrar que aunque el gobierno diga que es en el interés del ciudadano tener un militar tan fuerte, realmente no es en nuestro interés y estamos perdiendo mucho por todo el dinero que estamos invirtiendo en guerra y también por el sentimiento antiamericano que existe en tantas partes del mundo. El complejo industrial militar de los Estados Unidos, a lo que se llaman las corporaciones productoras de armamento, el poder de estas gentes, de estas personas, ¿se ha adueñado del Congreso? Yo creo que sí. Vemos que las cooperaciones están haciendo los armamentos en cada distrito del Congreso. O sea, en los miembros tenemos 435. Cada uno tiene alguna fábrica o algo en su distrito que está haciendo armamentos. Así que llega a ser una cuestión de empleos, que no podemos cortar el presupuesto del Pentágono porque vamos a perder los empleos en mi distrito. Y también las cooperaciones dan mucho dinero para las campañas electorales de los congresistas y hay un movimiento constante entre gente que está trabajando con el Congreso y que luego son los mismos dueños de las corporaciones que hacen los armamentos. Así que yo diría que sí son dueños de nuestro Congreso, desgraciadamente. ¿Cómo se puede explicar esa ambivalencia de mensaje? Por un lado decimos, no hay trabajo, estamos en crisis, no hay dinero. Y por el otro lado estamos dándole al Departamento de Defensa. ¿Cómo se explica a la gente o la gente no pide explicaciones al respecto de esto? Bueno, primero porque viven en un estado de miedo. Segundo, porque realmente no saben muy bien cómo se está proporcionando el dinero. Ellos piensan que estamos gastando mucho más en educación y salud y ayuda humanitaria, por ejemplo, a otras partes del mundo. Y lo que realmente es una porción muy pequeña de presupuesto comparado con el Pentágono. Así que otro sería la ignorancia. Y como hay tan poco empleo en el sector de manufactura,
que casi la única cosa que seguimos haciendo en este país son armamentos. Así que hay muchos sindicatos fuertes que tienen empleos en el sector, el complejo militar, y ellos siguen apoyando para que el gobierno ponga más y más dinero en el presupuesto del Pentágono. ¿Qué tiene que ver Israel en todo esto? Israel realmente tiene mucho que ver con todo esto. Hay un lobby muy fuerte en los Estados Unidos que apoya el gobierno de Israel y que también tiene mucha influencia dentro del Congreso. El sector militar tiene muchas relaciones con los militares en Israel, tanto que, por ejemplo, los drones que están utilizando vinieron primero de Israel. Muchos de los congresistas tienen relaciones muy estrechas con Israel. Hay viajes que hacen todos los años llevando docenas y docenas de congresistas a Israel, mostrando nada más el punto de vista del gobierno de Israel. Y cada vez que hay un congresista que sale de la línea y visita, por ejemplo, a Gaza o los palestinos, cuando regresan a los Estados Unidos, están enfrentando muchas críticas y tienen que cambiar su forma de hablar o no va a seguir siendo congresista. Y yo creo que Israel y los Estados Unidos, entre ellos, tienen planes conjuntos de cómo controlar o tratar de controlar todo el Medio Oriente. Y por eso los Estados Unidos muchas veces está confrontando países como Irán o apoyando lugares muy con dictaduras como Arabia Saudita por las alianzas que tiene con Israel. ¿No es este un doble discurso, el de Estados Unidos, que por un lado dice apoyar la libertad, apoyar la democracia, y por el otro lado estar en negocios con regímenes dictatoriales como el de Bahrein, el de Arabia Saudí, donde se está yendo en contra de las libertades civiles de las gentes? Sí, los Estados Unidos realmente tienen muchas contradicciones, aunque diga públicamente que está apoyando democracias, en la realidad están vendiendo armamentos a monarquías, a dictaduras, está apoyando muchas veces las formas de acabar con protestas, con movimientos movimientos prodemocráticos, por ejemplo, en el caso de Bahrein. Y los Estados Unidos, en el caso de Arabia Saudita, está haciendo una venta de armamentos más grande en toda la historia. Y es un país donde no hay libertades para mujeres, no hay libertades para gente que quiere criticar al gobierno. No hay realmente libertad de expresión y nunca se escucha oficiales en los Estados Unidos hablando de estos problemas en Arabia Saudita, pero sí habla de problemas como esto en otros países. Code Pink, su organización, ha estado siempre saliendo a la palestra. ¿Está la gente de Estados Unidos despertando a una nueva realidad donde se está dando cuenta que su gobierno no está haciendo necesariamente lo que le está diciendo, sino está haciendo otras cosas por debajo? Yo creo que poco a poco se está despertando. Tenemos mucho apoyo, gente que dice, mira, yo no puedo hacer lo que ustedes hacen, yo no puedo arriesgarme.
pero estoy apoyando y realmente es por eso que podemos hacer lo que estamos haciendo. Cuando decidimos llevar una delegación de 34 personas a Pakistán, por ejemplo, buscamos ayuda de nuestra base y tenemos mucha gente que nos apoya. Pero yo diría que realmente la gran mayoría de gente en los Estados Unidos no quiere ir a la guerra, ya están muy hartos de guerra. Quieren invertir más dinero en cosas muy importantes para sus familias, como educación, salud. Um, y yo creo que si podemos llevar más información hacia el público, tendríamos más y más apoyo. A partir del libro de Drone Warfare, Ataques a Control Remoto, ¿qué experiencias has podido plasmar en ese libro, Medea? El libro realmente detalla cómo empezó el gobierno de los Estados Unidos con ese programa de drones hace 10 años, cuáles son las cooperaciones que lo hacen, quiénes son los pilotas, de dónde están manejando los drones de bases aquí en los Estados Unidos, atacando gente que está miles de millas afuera. Y también hablando de las víctimas, y no solo en números, pero también dando varios casos, porque es importante humanizar a las víctimas y mostrar realmente cómo sufre la gente, no solo porque gente han sido matados con los drones, pero también cómo terroriza a las comunidades, porque imagínate tener un dron que está encima de tu pueblo constantemente, 24 horas por día, y que nunca sabes quién va a ser el víctima, cuándo, cómo. Y la gente nos han dicho, porque hemos ido a Pakistán, hemos ido a Gaza, donde se están utilizando los drones, nos dicen cómo piensan que tú eres la persona que va a ser atacada. Siempre, todos piensan que va a ser yo el víctima. Y que tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela, tienen miedo de ir al mercado, tienen miedo de ir a agruparse en bodas o en funerales, porque han sido atacados, tanto escuelas como bodas como funerales. Y realmente explico en el libro el terror que siente la gente, cómo el gobierno está tratando de no hablar de este programa y decir que son muy pocos los civiles que han sido matados. Y también explico cómo esto está dando un mal precedente a otros países que están ahora comprando sus propios drones y que están usando los Estados Unidos como modelo de que se puede atacar a cualquier persona donde quiera que sea sin dar justificaciones y sin seguir las leyes internacionales. John Brennan ha sido uno de los articuladores de este programa. John Brennan ha sido el persona más cerca del presidente Obama en este programa y cada semana se reúne en la Casa Blanca con el presidente Obama para ver quién van a matar, para tener una lista de personas que son sospechosos, no han sido acusados, no han tenido posibilidades de ir a una corte de justicia, solo sospechosos. Pero van en una lista y con esta lista la CIA va a matar a esta gente. Y John Brennan realmente, en mi opinión, en vez de ser director de la CIA, él debe ser en una prisión porque realmente ha matado a mucha gente inocente.
¿Por qué usted cree que Naciones Unidas no se pronuncia en torno a esta violación? La gran mayoría de la gente no realmente sabe mucho de la existencia de ese programa, porque el programa de los drones ha sido un programa secreto en manos de organizaciones secretas como la CIA. Y también cuando el gobierno habla de ese programa, dice que es una forma de matar a terroristas sin poner en riesgo a nuestros soldados. Es mucho mejor que lo que tenemos en Afganistán, donde miles de americanos se han muerto. Y no es muy costoso. Y son aviones tan precisos que solo mata a los terroristas y no a gente inocente. Y la gran mayoría de los americanos creen eso. A Brennan usted le ha puesto un alto. Hace 2 semanas en el Congreso era su audiencia. Code Pink ha empezado a interrumpir. ¿Cree que la consecuencia de esas interrupciones es que haya retrasado la confirmación de Brennan? Yo creo que era muy importante abrir el discurso. Y estas interrupciones lo que hicieron era llevar al público la idea de que hay problemas que debemos de entender mejor. Y yo creo que a pesar de que van a confirmar a Brennan, hemos tenido un éxito en el hecho de presionar a nuestros congresistas a hacer preguntas profundas, a presionar a nuestros congresistas a preguntar por qué no tienen la información de la administración Obama sobre la justificación de este uso de drones. Y yo creo que la conversación ha empezado y vamos a seguir porque tenemos que seguir hasta que nuestro gobierno para de usar estos drones que ha matado a tanta gente inocente. ¿Es correcto decir que Code Pink, Medea Benjamin a la cabeza, se han convertido en la voz de esas miles y quizás millones de personas que se encuentran al otro lado del mundo, a quienes no se les puede escuchar? Ustedes tienen esa voz de ellos y están diciendo acá alto a todo esto que está haciendo Estados Unidos. Yo no diría yo diría que hay muchos de nosotros y estamos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en otros países y que juntos estamos tratando de levantar nuestra voz. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay grupos en Pakistán, por ejemplo, que están haciendo una protesta fuera de la base americana, eso nos da inspiración para hacer una protesta aquí. Y cuando vemos que gente en otros países, como en Egipto, que tanto que han hecho arriesgando a sus vidas, y la gente en Bahrein, que cada viernes sale a la calle arriesgando a sus vidas, eso nos inspira a nosotros. Son ellos que realmente están poniendo sus vidas en riesgo. Son ellos los héroes, no nosotros. Yo siento mucho dolor por tanto sufrimiento que mi gobierno ha causado en tantos países del mundo. Y quiero que ustedes sepan que yo no soy sola, que hay muchos americanos que están en contra de las políticas agresivas de nuestro gobierno, que realmente queremos vivir en paz con todos nuestros hermanos en todo el mundo y que somos también víctimas de nuestro gobierno, pero que junto, mano a mano con ustedes, vamos a luchar para que el gobierno de los Estados Unidos deje de ser un imperio y sea una democracia como tantas democracias en el mundo, viviendo en paz y armonía con la humanidad.
Medea, le agradecemos muchísimo por el tiempo que nos ha brindado y poder darnos más luces sobre lo que significa el activismo a partir de una ciudadana americana que se ha brindado por la paz en contra de la guerra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, Alfredo. De esa manera, amigos televidentes, llegamos al final de la presente entrega de Cara a Cara. Desde Washington les decimos hasta una próxima oportunidad. Continúen con Hispan TV.